Bienvenidos al curso de análisis vectorial. Este es el video número 14 y continuamos desarrollando el tema de cálculo diferencial y estudiando sus nociones básicas. En esta oportunidad vamos a presentar tres nociones. La noción de gradiente, ya en un video anterior habíamos visto lo que eran las derivadas parciales. Vamos a hablar entonces de la derivada direccional, que es una generalización de la derivada parcial. Y vamos a estudiar lo que es una matriz jacobiana o introducir la noción de jacobiano. Esta noción particularmente es válida para funciones vectoriales. Entonces, como habíamos visto en un video anterior, nosotros vamos a considerar A contenido en Rn. Recuerden que n es un parámetro natural. A contenido en Rn, un conjunto abierto, conexo y convexo. ¿Ok? Y vamos a pedir, o para este conjunto, vamos a considerar una función f en un primer caso definida de a en r, es decir, una función a valores escalares. Ella tiene un dominio que habita en Rn, pero sus imágenes son valores reales. Vamos a pedir que esta función sea continua. En principio esto no es una garantía, pero bueno, es una primera condición que necesitamos. Es una condición, no va a ser una condición suficiente, pero sí necesaria. Entonces vamos a pedir que la función sea continua. ¿Continua en dónde? En el conjunto A. Nuestra primera definición entonces es la definición de gradiente. Bueno, gradiente, el gradiente lo vamos a denotar por este símbolo, ¿ok? Y el gradiente de una función, si yo tengo una función f definida de a en Rn, el gradiente de la función f para cada punto x perteneciente a va a venir dado por este vector, un vector o este arreglo en el cual en la primera coordenada colocamos la derivada parcial con respecto a la primera variable de la función, en la segunda coordenada la derivada con respecto a la segunda variable, la derivada parcial con respecto a la segunda variable, y así sucesivamente hasta completar todas las variables. La derivada parcial con respecto a n de la función f evaluada en el punto x. Este vector construido de esta manera es lo que se va a conocer, o este arreglo construido de esta manera es lo que se va a conocer como gradiente de la función f. Gradiente de f. Entonces, como ustedes pueden ver, el gradiente es un campo escalar. O sea, el gradiente de f es un campo, escalar no, vectorial, que va a estar definido de Rn en R. En Rn. O sea, la función f está definida de Rn en R. Y esto es lo que se conoce como un campo escalar. Pero la función gradiente o el operador gradiente que se construye a partir de la función f va a ser un campo vectorial o va a definir una función vectorial, ahora de Rn en R. Por lo general, esto se conoce en la literatura como campo gradiente. El campo gradiente es útil para modelar fenómenos físicos, por ejemplo el calor. Si F representa o modela el calor que presenta una superficie o un cuerpo, el campo gradiente va a representar o va a modelar el flujo del calor de ese cuerpo. ¿Ok? Después tenemos el concepto de derivada direccional. La derivada direccional va a ser o va a resultar ser una generalización de la derivada parcial. ¿Cómo definimos la derivada direccional? Nuevamente, bajo las mismas hipótesis que tenemos un conjunto de A contenido en Rn abierto, ¿ok? Con eso y convexo, ¿ok? Vamos a pedirle a eso bajo las mismas hipótesis de antes, f definida de a en r, vamos a pedir que sea continua,
Y ahora vamos a considerar U perteneciente a Rn, un vector fijo y arbitrario. Un vector fijo e arbitrario, pero claro, importante es que ese vector esté no solo en Rn, sino realmente necesitamos que ese vector también habite en el conjunto, en el dominio de la función. Y entonces vamos a definir la derivada direccional de esta manera. La derivada direccional en lo sucesivo nosotros la vamos a denotar de u, la derivada parcial con respecto a u de la función f evaluada en el punto x sub 0 para un cierto x sub 0 perteneciente a, va a venir dada de la siguiente manera. Va a venir dada por el límite cuando h tiende a 0, ok. Voy a escribir acá f y aquí me conviene escribirlo así, ¿no? X sub 0 más h por u menos f de x sub 0, todo eso dividido entre h. Recuerden que aquí h es un parámetro real, ¿ok? Entonces esa va a ser mi definición de derivada direccional y obviamente en lo particular si yo tomo el vector u de la forma e sub i, o sea si u es un elemento de la base canónica con i variando desde 1 hasta n, nosotros entonces vamos a concluir que la derivada parcial de u no es otra cosa, perdón, que la derivada direccional de u no es otra cosa que la derivada parcial, ¿ok? Entonces, bueno, nada, el concepto de derivada direccional generaliza ampliamente al concepto de derivada parcial, porque ahora tú no vas a estar mirando la derivada con respecto a las direcciones que nos fijan la base canónica, sino estás tomando cualquier dirección generada por el vector. Hay muchas cosas que se pueden deducir de esta definición. Yo simplemente, esto se hace en los cursos de cálculo diferencial, pero yo quiero rescatar dos o tres cositas. La primera que quiero recordar es que la derivada direccional se puede expresar en términos de que, bueno, la derivada direccional se puede expresar en términos del producto escalar. La derivada direccional lo puedo ver como u por el gradiente de f evaluado en el punto x sub 0. Esto se hace, esto yo se los planteo, se los dejo a ustedes como ejercicio. De todas maneras, en cualquier libro de cálculo con geometría analítica lo pueden ver para el caso de R2 y R3 y su generalización a Rn es exactamente la misma. Y la otra propiedad que yo creo que vale la pena de traer a colación es que la derivada direccional en el punto x sub 0 también lo podemos ver gracias a las propiedades del producto escalar como la norma del vector u por la norma del gradiente de la función evaluada en el punto por el coseno del ángulo entre los dos vectores, o sea, el coseno de alfa, donde alfa es el vector, perdón, alfa es el ángulo que está entre el vector u y el gradiente de la función, ¿ok? Entonces, obviamente, de esta última definición o de esta última identidad que ustedes tienen aquí, uno puede decir que la derivada direccional alcanza en el punto x sub 0 un máximo siempre y cuando este coseno valga 1. Y este coseno vale 1 si solamente si el ángulo vale 0 o el ángulo es igual a pi. Y entonces eso va a implicar que en ese caso, cuando el ángulo vale 0 o el ángulo vale pi, ustedes van a concluir que la derivada direccional de u en el punto x sub 0 va a ser igual, o va a ser, mejor dicho, paralela. En este caso va a ser un vector para un valor que, digamos, la derivada direccional como es un valor escalar, pero lo que quiero decir es que de allí uno puede concluir entonces que el gradiente apunta, vamos a decirlo así, que el gradiente apunta a la dirección como vector, a la dirección de mayor declive o cambio de variable, ¿ok? De mayor declive. Y en ese caso, ahora sí lo voy a decir bien,
en ese caso, nosotros vamos a obtener que en esa dirección de mayor declive, la derivada direccional, lo que va a valer es el módulo del gradiente. Ok, bueno, aquí ya su cero no, perdonen, aquí sería así, va a ser el módulo del gradiente. ¿Por qué? Porque siempre podemos realizar las cuentas entre paréntesis de tal forma que esto sea igual a 1. ¿Ok? Entonces esas son las propiedades que tiene la derivada direccional. Y ya para ir finalizando esta parte, me gustaría hablarles del jacobiano. ¿Ok? De lo que es el jacobiano. Bueno, el jacobiano se define para funciones vectoriales. Ahora supónganse que ustedes tienen una función definida de Rn en, no sé, pongámosle que queramos hacerla de Rn en Rk, o bueno, de Rn en Rk, ¿ok? Supongamos que tenemos una función f de Rn en Rk. Ahora supónganse, en este caso, f va a tener una imagen, F1, vamos a utilizar letras minúsculas acá, F1, F sub K, ¿ok? F está formada de esta manera, F1, F sub K, donde ahora cada F sub I, evaluado en un punto X, no es otra cosa que F sub I de X1, Xn. Entonces tenemos una función en donde en cada coordenada vamos a colocar funciones escalares y cada una de ellas depende de n variables, para ir variando desde 1 hasta acá. ¿Quién va a ser el jacobiano? El jacobiano de la función, vamos a escribirlo por acá arriba, el jacobiano de la función f evaluado en un punto x sub 0. Eso va a venir dado, va a venir definido por el siguiente arreglo. Va a ser como una especie de matriz en donde en la primera columna yo voy a mirar todas las funciones y las voy a derivar con respecto al punto. En este caso vamos a escribirlas así para que se vea mejor. La derivada parcial con respecto a la primera variable de la función de la primera coordenada evaluada en el punto x0, y así voy a seguir y voy a mirar la derivada parcial con respecto a la primera variable de la función, en este caso késima, evaluada en el punto x sub 0. Entonces, en la primera columna yo voy a derivar cada una de las funciones coordenadas de la función f con respecto a la primera variable. En la segunda columna vamos a derivar cada una de las funciones coordenadas con respecto a la segunda variable, y así vamos sucesivamente hasta llegar a la última coordenada, que en este caso sería la enésima. En la última columna vamos a derivar con respecto a n cada una de las funciones coordenadas, que en este caso serían k funciones. ¿Ok? Dicho en otras palabras, el jacobiano viene siendo un arreglo en donde en cada entrada ustedes van a tener las respectivas derivadas de la función, y esto va a ser un arreglo que va a ser semejante a una matriz de orden k por n. ¿Ok? Esta es la generalización de lo que sería una derivada cuando yo tengo una función vectorial de Rn en Rk, donde n y k no tienen por qué ser iguales, pero n y k tienen que ser valores naturales. Importante entonces, para que esto tenga sentido, es que cada una de estas entradas tenga sentido. Lo mínimo que vamos a pedir es que la función sea continua coordenada a coordenada. Y claro, en lo sucesivo, nosotros vamos a denotar todas estas todo esto lo vamos a denotar por la letra T. En algunos casos, pues les escribo desde f, y dependiendo si la función f está definida de Rn en R, de Rn en Rk, de su f de x sub 0, para mí no va a ser otra cosa que el jacobiano evaluado en el punto x sub 0. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando una función que está definida de Rn en R, obviamente la noción de jacobiano y la noción de gradiente van a coincidir. Entonces, lo que sería la derivada de algo como esto
para nosotros va a ser el gradiente, que es un caso particular del jacobiano, ¿ok? Y obviamente, si nosotros tenemos una función r definida, una función f definida de r en r, la derivada no es otra cosa que esto. O sea, este objeto no es otra cosa que esto. Entonces, todas las definiciones coinciden y bueno, nada, en lo sucesivo vamos a trabajar con eso. Un ejemplo muy rápido, supónganse que ustedes tienen f definida de R2 en R, ¿verdad? Perdón, de R2 en R2, pongámosles definida así, f de xy de la forma, no sé, x cuadrado más y al cubo, coma por exponencial de x más y. Pongámosle que tenemos esa función y entonces aquí apretadito el jacobiano de f de xy no va a ser otra cosa que el siguiente arreglo. Aquí derivamos con respecto a x y aquí derivamos con respecto a x. Entonces aquí quedaría 3x cuadrado y aquí quedaría exponencial de x más y. Aquí, este es en la primera columna. Ahora con respecto a la segunda columna, derivamos con respecto a y, derivamos con respecto a y, y aquí tenemos el arreglo. Fíjense que esto es un arreglo de orden 2 por 2, porque estamos trabajando de R2 en R2, pero es un arreglo de funciones. Y aquí obviamente cuando yo fije un punto, particularmente, por ejemplo, si tomo el punto de coordenadas, me da la gana 1, 1, ¿ok? Claro, puedo tomar 1, 1 porque el dominio de estos son todos los reales, el dominio de estos son todos los reales, no hay problema. Entonces aquí sí voy a obtener una matriz de orden 2 por 2. Aquí voy a tener 3, aquí voy a obtener 1 y aquí abajo vamos a obtener los valores E2, E2. Y esto sí es una matriz a valores reales. Bueno, con esto entonces finalizamos la presentación de estos temas y una pregunta que vamos a responder acá a lo largo de este curso es la siguiente. Dada una función f definida de Rn en Rn, existe f pequeña definida de Rn en R, vamos a abrir la pregunta, tal que f grande es igual al gradiente de f pequeña. Esa va a ser la pregunta clave que vamos a estudiar más adelante. Y cuando esto es cierto, se dice que f es un campo. Si la respuesta es positiva, f es un campo conservativo. Para aquellas funciones vectoriales que se cumple esta propiedad, conservativo. Se dice que la función escalar es conservativa, el campo es conservativo y casi todos los campos que nosotros estudiamos en la física, los campos gravitacionales, los campos magnéticos, el campo que genera el calor de un cuerpo, son campos conservativos. Por lo general es fácil, dada la F minúscula, construir la F mayúscula. Lo interesante es al revés, es responder esto. Dada la F mayúscula, encontrar la F minúscula, que en la literatura es conocida como función de potencial. Entonces con esto finalizamos los comentarios y los resultados y las definiciones dadas en este video.